Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre los usos alternativos de los instrumentos derivados. Pero antes que nada necesitamos saber qué son los instrumentos derivados. Estos son productos financieros cuyo valor depende del precio de otro activo subyacente. Se usan para cubrir coberturas que disminuyen el riesgo o también para especular. Especular en este caso lo entenderíamos como es obtener una ganancia por un movimiento direccional de mercado, así como también minimizar el riesgo en una cartera diversificada. Hoy en día los inversionistas necesitan tener una cartera diversificada y a su vez, si estos productos cada vez son mayores, necesitan cubrir el riesgo de los mismos. No solo se pueden quedar, o hay algunas otras alternativas que no solamente es tener el dinero en el banco o demás. Hay muchas otras que ya lo platicamos un poco en el video anterior, y entonces ahora nos enfocamos en lo que es minimizar el riesgo de una cartera diversificada. Entrando en materia, vamos a hablar sobre tipos de derivados. Podemos encontrar look products, que son acuerdos que obligan a las partes. En estos encontramos swaps, futuros y forward. Y por otro lado, tenemos option products, que es el derecho, tienen el derecho pero no la obligación. Y aquí encontramos lo que son las opciones. Ahora vamos a entrar ya en materia de explicar cada uno de estos tipos de derivados. Ok, comenzamos con swaps. Son donde dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido dos flujos financieros, ingresos y pagos, de intereses de la misma divisa, swaps de tipo interés en divisas distintas o swaps de tipo de cambio sobre un nominal determinado y especificando una fecha de vencimiento. Un ejemplo podríamos tener enfocándonos en la tasa de interés, en donde una compañía posee un préstamo el cual su comportamiento depende de un DTF, que en este caso sería una tasa variable. Lo que se busca en este swaps es que se tenga una tasa fija para poder disminuir el riesgo. Y como podemos ver un poco aquí en la imagen, como es un esquema para operar un swap, lo que ya les comentaba, tenemos una tasa flotante, buscamos una tasa fija para que la contraparte tenga un menor riesgo. Continuamos con futuros. En este caso es el contrato entre dos o más partes que se comprometen en una fecha futura establecida y a un precio determinado intercambiar un activo llamado activo subyacente, que puede ser físico, financiero, inmobiliario o de materia prima. Los futuros son derivados en los que el activo subyacente puede ser un índice bursátil, materias primas, monedas y etc. Las dos partes en un contrato de un futuro simplemente especulan sobre el valor futuro del activo subyacente. Recordemos la definición de un activo subyacente y de especular los mismos. Continuamos con los forward. Un ejemplo para poder entender esto es si una empresa quiere vender una casa dentro de un año o otra quiere comprar una casa dentro de un año, la casa le pactan un valor fijo de $1,000,000 de pesos y ambas partes acuerdan un contrato de forward con un precio de 1,100,000. Este 1,100,000 ya lo veíamos, el valor en mercado es 1,000,000, sin embargo si ellos pactan que durante un año el precio que pagarían sería 1,100,000 en este año. Al finalizar el periodo, la casa tiene un valor actual de 1,125,000 pesos. El dueño de la casa tiene la obligación de vender por el precio pactado y el comprador tiene una casa por un valor inferior a su actual precio de mercado, es decir, tiene una ganancia de 25,000 pesos. Las dos partes pueden estructurar el contrato de forward en torno a la predicción de un cambio en el precio en una sola acción o un índice bursátil completo. Cuando las acciones se mueven en uno de los miembros del contrato, tendría una buena predicción y evidentemente el otro se ha equivocado. Finalmente tenemos el tipo de derivado de opciones. En este se realiza una transacción en el momento de su contratación denominada prima. De esta manera, el que compra la opción paga una prima por poseer el derecho, mientras que quien lo vende cobra la prima y tiene una obligación. Y en este caso podemos obtener dos tipos, puede ser call y put. En el caso de call, el comprador tiene derecho a comprar un activo subyacente a un precio determinado al firmar el contrato. Y en el caso de put, el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de vender un activo subyacente a un precio determinado al firmar el contrato. Y aquí pueden ver un poco la gráfica entre una opción de call o una opción de put, las gráficas cómo se van comportando, donde podemos tener el punto de equilibrio
en el punto en donde se paga la prima y en el caso que se tuviera una ganancia o una pérdida dependiendo de la operación. Y finalmente me gustaría explicarles o resumir lo que son las diferencias en todo esto que ya vimos de los tipos de derivados. Al final cada compañía tendrá que elegir la que le queda mejor a su modelo de negocios o incluso a sus necesidades, porque muchos de estos contratos justo son hechos a la medida. En el caso de forward se da en los mercados OTC, es un contrato entre dos partes que comprometen dar un activo en determinado tiempo. Cubre riesgos de fluctuación del tipo de cambio, créditos y tasas de interés. Los futuros se dan en el mercado organizado, contrato igual es como un contrato de forward y cubre riesgos de la variación del precio del activo subyacente. Posterior, las opciones se dan en un mercado OTC y organizados, contrato con derecho de comprar o vender un activo y finalmente cubre riesgos de variaciones en las tasas de interés. Y swaps se dan en los mercados OTC, cubre riesgos diferencial, de base, de crédito y de tipo de cambio. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.